El día de hoy vamos a conversar con el presidente de Confiep, el señor Óscar Caipo, para conocer cuáles son las expectativas de los empresarios para en los próximos 5 años, coincidentemente con un gobierno que está comenzando recién y con cambios en las políticas económicas que en estos momentos estamos viendo. Señor Caipo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Javier, y aprovecho para saludarles por su 31 aniversario. Muchas gracias. Quería comenzar preguntándole cómo están viendo ustedes la situación hoy en el país, toda vez que Confiep agrupa a las empresas, a los gremios, es el gremio de los gremios en el Perú, y frente a este cambio de gobierno, a una nueva visión que se tiene respecto de la forma de llevar el país. ¿Cuál es la visión que tienen hoy ustedes desde el sector empresarial sobre el país? Bueno, en este momento, como creo que todos percibimos, hay bastante incertidumbre y falta de claridad sobre cuál va a ser el futuro del país, ¿no? Lamentablemente tengo que comenzar así esta entrevista. Y esto a raíz, pues, de el nuevo gobierno del presidente Castillo, habiendo llegado al gobierno a través de Perú Libre, que si bien es un partido de izquierda y han hecho una serie de anuncios durante la campaña, anuncios que obviamente preocupan muchísimo al mercado, a los agentes económicos y que deberían también preocupar a la población. Algunos de ellos había la expectativa que se puedan moderar, de que después del proceso electoral algunas de estas cosas no se puedan dar, pero estamos viendo que las cosas se están dando tal cual el plan original y eso genera esta situación de incertidumbre y de falta de claridad con respecto a cómo va a ser el futuro del país, ¿no? ¿Qué temas exactamente son los que generan esta incertidumbre al cual se refiere en este momento? Mira, con una mirada de largo plazo, lo que más preocupa es el riesgo que pueda traer un proceso de asamblea constituyente. Y esto no se debe entender que desde el sector empresarial o desde un gremio como Confiep o desde Lima, como a veces se están planteando las cosas, no pensamos que puedan cambiar las cosas para que funcionen mejor y para que el país pueda avanzar y podamos cerrar las brechas sociales que quizás después de 25 o 30 años de crecimiento económico continuo en los últimos años no logramos hacerlo, por las razones que podemos comentar más adelante. Creo que es necesario cambiar, es necesario mejorar. Sin embargo, vemos que hacerlo a través de una asamblea constituyente es muy riesgoso, por un lado, dado que esto podría, no tenemos la garantía de quiénes, de qué nivel de preparación, de qué nivel de análisis se podría llevar si se va por ese camino, y si eso también podría conllevar algún riesgo de no solamente cambio económico, sino también cambio político, ¿no? Que es el que hemos visto nosotros en otros países, y son países que no han sido muy exitosos en lo que ha sido su trayectoria en los últimos años, ¿no? Entonces, creemos que eso es lo que más incertidumbre trae, porque es un proceso que no sabemos cuál va a ser el resultado y que va a durar posiblemente entre 2 y 3 años. Y eso lo que haría, pues, es retraer importantemente las inversiones, cosa que nosotros ya estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y no me refiero a las inversiones para mantener las operaciones actuales de los negocios, sino me refiero a las grandes inversiones, ¿no? Inversiones en minería, inversiones en hidrocarburos, inversiones en infraestructura, inversiones en el negocio agrícola, que son inversiones que uno las tiene que ver con un horizonte de muy largo plazo,
para poder ver los retornos, y para eso obviamente hay que ver cuáles van a ser los esquemas de financiamiento. Y entonces cuando uno no tiene claridad de cuáles van a ser las reglas de juego, entonces uno mejor dice voy a esperar a ver antes de decidir, ¿no? Y si eso sucede, va a tener un impacto importante sobre las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo en el país, dado que estamos hablando en un contexto de largo plazo, ¿no? Para mucha gente que cuestiona y que culpa muchas veces a Confier de los males del país, porque eso se escucha muchísimo en el discurso, ¿no? Que Confier es quien gobierna el país, Confier es quien tiene el poder, es el poder detrás, el poder económico, el que maneja las cosas. Para muchos escuchar este tipo de discursos es como una especie de, voy a ponerlo entre comillas, una especie de chantaje económico, digamos, ¿no? Si me quitas lo que tengo, entonces ya no voy a invertir. Muchos pueden tomar de esa manera. ¿Por qué no es así? Mira, es la realidad de las cosas, ¿no? Nosotros estamos comprometidos con el país, representamos a 22 gremios en 10 sectores, en ambos, yo diría en todos los gremios prácticamente, con pocas excepciones, tenemos capital nacional y capital extranjero, ¿no? Esto es una, digamos, premisa básica para la toma de decisiones, ¿no? No es un tema de chantaje, simplemente si es que las condiciones de juego no están claras, es muy difícil tomar una decisión. Esa misma decisión que tenemos que tomar los empresarios grandes es la decisión que tiene que tomar un empresario micro, chico, el que tiene una panadería, el que tiene una fábrica, si es que va a comprar una máquina, si la va a financiar, si la va a financiar en dólares, si la va a financiar en soles, si tiene expectativas de que la demanda va a crecer, y esa misma decisión la tiene que tomar una persona en su vida cotidiana y familiar, si compra un inmueble porque tiene expectativa de que la economía va a crecer o no va a crecer en función de cuáles son las expectativas y los niveles de confianza que se tiene en el manejo económico, ¿no? Entonces, esas mismas decisiones, si me endeudo o no me endeudo, pasan a nivel personal, a nivel emprendedor, a nivel pequeña, mediana o a nivel de la gran empresa, ¿no? Y capital local o capital nacional. No está el chantaje, simplemente es el proceso de decisión que cada uno debe de tomar, ¿no? Entonces, Perú ha sido uno de los países más atractivos para invertir en los últimos años, justamente por la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política que la fuimos perdiendo en los últimos 5 años, y una condición de mercado. Es un mercado mediano, ¿no? de más de 30 millones de habitantes y con más de 20 acuerdos comerciales, y desde aquí poder también llegar a un mercado que está entre los 3.000 y 4.000 billones de habitantes, ¿no? Entonces es una plaza, un lugar en donde ha habido estabilidad y se han respetado el Estado de Derecho y las reglas de juego, ¿no? Y entonces cuando vemos que eso empieza a cambiar, ¿no? Entonces Claro, es donde las preocupación. decisiones y las inversiones empiezan a retraerse, ¿no? El gobierno tiene 2 meses ya. El presidente Castillo o alguno de los ministros ya se han reunido con Confier, han llegado a conversar con el gobierno ustedes. Sí, sí hemos tenido reuniones con varios ministros, hemos tenido reunión también con el presidente Castillo, reuniones, en algunos casos las primeras reuniones protocolares, sin alguna reunión de seguimiento. En otros casos han habido reuniones también con Confier o con los gremios de Confier, ¿no? Somos 22 gremios y dependiendo del sector pueden haber reuniones más seguidas, ¿no? Pero sí hemos tenido un contacto y nos hemos puesto, digamos, a ofrecer qué podemos hacer desde el sector privado para ayudar a sacar al país adelante, ¿no? De no solamente una pandemia que ha afectado a las vidas de tantas personas y a tantas familias, por ende, sino también a las economías de las personas y las familias
por lo fuerte que nos ha pegado. Hemos sido uno de los países que más nos ha pegado también económicamente, y esto se suma a la inestabilidad política de los últimos 5 años y el resultado de esta elección. Así que nosotros, comprometidos con el país, estamos a disposición, obviamente, de poder seguir invirtiendo, pero lo único que nosotros pedimos son las reglas claras y las señales de confianza que nos permitan a nosotros y a los inversionistas extranjeros que tienen las opciones de venir o ir a otras plazas a invertir a otros países, el hacerlo, ¿no? Tener las señales claras para poder ayudar a seguir trayendo crecimiento y empleo, que es lo que la gente más espera, ¿no? Sin empleo no hay bienestar, y mejor si es empleo formal, que es el tipo de empleo que genera la empresa privada y sobre todo en los sectores que están representados en gobierno. Hay analistas, exministros de economía, gente ligada a la economía, que tiene la sensación, y escribe artículos y lo dice abiertamente, que estamos frente a un gobierno que no es, por lo menos en lo que parece, más allá del discurso, en las acciones, no es muy amigo del sector privado, ¿no? No es muy amigo de la inversión, del empresario, digamos, en general. ¿Ustedes como empresarios sienten lo mismo? ¿Sienten esto que analistas y exministros han mencionado en algún momento? Sin duda es la sensación, ¿no? Desde el mensaje presidencial, desde la época electoral han habido una serie de anuncios, desde el mensaje presidencial en donde la mención a la inversión privada no estuvo tan presente. Luego el primer mensaje a la nación prácticamente tampoco estuvo presente, y no ha sido hasta el viaje a Estados Unidos de que se ha querido elevar al nivel de importancia que quizás todos deben entender que el sector empresarial tiene, ¿no? Usualmente el sector empresarial responde por aproximadamente el 80% de la inversión total, y eso es lo que mueve la economía, ¿no? Junto con la inversión pública, ¿no? Entonces, no es hasta ese viaje a Estados Unidos que escuchamos del propio presidente y de los ministros que salieron estos mensajes positivos con respecto a el interés que tiene el país de poder mantener y seguir recibiendo inversiones extranjeras. Sin embargo, no son todos los ministros, por un lado, y por otro lado, regresando al Perú, nos encontramos pues con el anuncio del fin de semana, ¿no? de ese tuit que realmente ha preocupado muchísimo con respecto a la posible nacionalización del gas de camisea, ¿no? Y entonces se dan algunos mensajes en una dirección, pero casi en paralelo se reciben mensajes que van en la vía contraria, y entonces son estas contradicciones, Javier, las que no permiten generar ese clima de confianza que requieren los empresarios grandes, medianos y pequeños, y los ciudadanos, para poder seguir invirtiendo y tomando decisiones, ¿no? Se puede pensar que el empresario no quiere que le toquen nada del statu quo, ¿no? Se les ha llamado una renegociación, digamos, o una negociación del contrato, pero en base a una amenaza, ¿no? O sea, si no llegamos a un acuerdo, te nacionalizo. O sea, básicamente es eso. ¿Qué preocupa la amenaza, la renegociación? El empresario está dispuesto a poner las cartas sobre la mesa y a ceder, digamos, de alguna manera, porque en parte es un poco el mensaje del gobierno. ¿Sabes qué? El empresario tiene que ceder un poco más porque está ganando mucho. ¿Hay esa disposición? Sí, claro que la hay. Como mencioné al inicio, todos debemos partir por reconocer que podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Ahora, como bien dices tú, se tiene que dar en un marco legal y en una conversación alturada y no con tono amenazante. Por otro lado, creo que más preocupante aún es que el planteamiento de una renegociación se hace con información distorsionada
que se ha venido dando con respecto a ese proyecto en particular al que estamos hablando, ¿no? Se dice que el gas es solo para exportación. Eso no es cierto. El contrato estipula que hay dos lotes, el lote 88 y el lote 56. El lote 88 es solamente para el mercado local, el lote 56 exclusivamente para el mercado internacional. Los dos lotes producen la misma cantidad de pies cúbicos diarios, ¿no? 600 millones de pies cúbicos diarios, si recuerdo bien la cifra y no me equivoco, no vengo del sector. Uno sí tiene ese volumen para poder ser exportado, pero en el mercado local no consume y se tiene que reinyectar aproximadamente 400 millones de pies cúbicos porque no se han tendido las redes, ¿no? Hay redes que sí se han tendido hacia Lima y hacia el norte, pero no se han tendido las redes hacia el sur. Y eso no es competencia ni obligación de ese consorcio. Eso le compete al Estado, que tendría que haber o licitado o desarrollado esas redes para que el gas pueda llegar a los consumidores y a las industrias del sur. En un gobierno pasado, el de Humala, decidieron promover el gasoducto del sur, proyecto que ha quedado trunco y que no eran redes que iban a llegar a los consumidores y que posiblemente estaba sobredimensionado para el nivel de demanda que realmente tiene, pero esa es otra conversación y otros temas que han afectado mucho al país también. Entonces, es muy importante, Javier, se habla de renegociar con premisas equivocadas, ¿no? Premisas que no son verdad. Y eso es lo que preocupa, porque esos mensajes van a la gente y la gente piensa que ese consorcio que explota y comercializa el gas, ha explotado nuestros recursos naturales, se ha llevado el dinero y no ha tenido en cuenta que ha invertido, ha generado mucho bienestar. El 40% de la matriz energética se basa en gas natural y nos permite tener costo más bajo que el promedio regional, y esto ha beneficiado a millones de personas y a millones de empresas, incluyendo el gas natural vehicular, que tiene alrededor de 200.000 vehículos que lo utilizan en el Perú con un transporte más barato también que permite beneficiar a las personas, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Esa negociación se basa en algunas imprecisiones, por no llamarlo falacias. Correcto, correcto. La semana pasada, en ese mismo espacio, tuvimos la oportunidad de conversar con Jaime Reuchi, que es de Moody's, ¿no? Que nos ha bajado la calificación crediticia hace poco tiempo. Y una de las cosas que él mencionaba era que la decisión no era peor, digamos, porque pudieron haber bajado también la perspectiva, pues mantuvieron la perspectiva estable, porque le daban el beneficio de la duda al país respecto del tema macroeconómico, del trabajo macroeconómico. Entonces ahí había como que un punto que ellos decían, ya, vamos a darle ese beneficio de la duda para ver cómo lo van manejando. En el caso de Confiep, ¿le da algún beneficio de la duda o cree que hay algo que puede cambiar la actitud del gobierno por lo que se ha visto para llevarlo a un lado no tan negativo, digamos, a un lado más positivo? ¿Hay algo que creen que el gobierno sí puede comenzar a hacer bien, por lo menos con la relación con el sector privado? Bueno, de las cosas más positivas, digamos, que hemos visto hasta ahora es el proceso de vacunación, en donde estamos colaborando. El ministro Ceballos, en una decisión responsable e inteligente, mantuvo al equipo de los viceministros y el equipo de vacunación en un momento tan importante para el país. Recordemos que con un poco de ruido, el ministro, el canciller inicial, Bermejo, tuvo algunos problemas y se perdió el paso con la compra de las vacunas, y eso tuvo un impacto en el corto plazo en la transición, pero eso se ha retomado muy bien con el canciller Maurtua y creo que estamos en el camino correcto. Vemos también al canciller que está buscando mostrar al presidente Castillo que el vecindario, digamos, es un poco más grande que solamente mirar a Bolivia y mirar a Venezuela,
y entonces el viaje a Estados Unidos, a hablar con inversionistas, poder ver que hay otros modelos que han funcionado muy bien para sacar países adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo. El ministro Franke, que está trayendo, digamos, responsabilidad en el manejo macroeconómico, también son señales positivas. Finalmente la ratificación de Julio Velarde es también un mensaje positivo, si bien todavía se tienen que nombrar a los directores. Dicho esto, ¿no? Y también, tengo que decirlo, el ministro Sánchez en Comercio Exterior también están haciendo un trabajo serio, quieren seguir promoviendo también las exportaciones y el turismo, obviamente que es un sector muy pegado y que muchas pequeñas y medianas empresas que incluyen los restaurantes están esperando que se reactive para poder salir de la crisis tan dura que nos ha pegado, ¿no? Entonces creo que, no me equivoco, esos sectores siento y sentimos que las cosas están fluyendo mejor. Sin embargo, rápidamente nos volteamos a otros sectores y las señales son más preocupantes, ¿no? El sector minero, el sector hidrocarburos, para mencionar algunos, transportes y comunicaciones, también las concesiones. Los mensajes vamos a tener que revisar y renegociar todos los contratos porque sentimos de que no son equilibrados con los tonos de amenaza. Creo que no ayudan a justamente tener mensajes coherentes y consistentes en todo el gabinete. Y finalmente nos queda la duda de qué es lo que va a prevalecer en este gobierno. En este gobierno va a prevalecer lo que está haciendo el ministro Franke, lo que está haciendo el canciller Maurtua, que está siendo atacado por la bancada de Perú Libre el día de hoy, ¿no? O va a prevalecer el ideario de Perú Libre. Y entonces lo que estamos viendo con el anuncio de Camisea, que coincidió con la visita de Evo Morales, ¿no? Y coincidió el día previo al tuit del señor Bellido, un tuit de Evo Morales diciendo que a él no le tembló la mano cuando nacionalizaron los hidrocarburos, y entonces se habrá animado tratando de emular y seguir al señor Evo Morales, el señor Bellido, a sacar su tuit. Y entonces, ¿qué es este gobierno, no? Este gobierno va a ser el presidente Castillo. Nos estamos preguntando si es el presidente Castillo o si es el señor Cerrón con el señor Bellido, quiénes son los que mandan en el país y qué modelo estamos copiando. Porque si estamos copiando el modelo boliviano, entonces con todo el aprecio que tengo al pueblo boliviano y a los muchos amigos que tengo en Bolivia, el modelo boliviano no ha funcionado bien, ¿no? En minería han invertido, lo que hicieron en el sector minero con el famoso 70-30, lo único que originó es que la inversión minera sea una fracción de la inversión minera en el Perú en promedio en los últimos 10 años, y por ende la producción minera de Bolivia nosotros la completamos prácticamente en un mes, la producción de todo un año. Y el gas que nacionalizaron en su momento han tenido que pagar una multa de $100 millones a Brasil porque no pudieron cumplir con los volúmenes comprometidos, porque no han podido invertir para mantener el gas, ¿no? Correcto, entonces, correcto. Esos son los riesgos que tenemos, ¿no? Correcto. Usted plantea un panorama, por lo menos hay una línea interesante donde ven cierto optimismo, y entiendo la preocupación y las dudas, que creo que es las dudas que tiene muchísima gente respecto de cuál puede ser el futuro y la línea del gobierno, ¿no? Las dudas más políticas para decir, conocer bien a quién tiene el liderazgo en el gobierno, eso quedó bastante claro. Vamos un poco, ya para ir cerrando la entrevista, proyectando hacia los 5 años, que es un poco el tema final para que tiene este ciclo de entrevistas. Estamos empezando, uno ve las expectativas empresariales que mide el BCR todos los meses,
y en agosto la verdad que ha habido una caída bastante fuerte. Imagino que con todo lo que está pasando en septiembre la situación quizá va a ser algo peor con las expectativas empresariales. ¿Qué país proyectamos, o en este momento podemos proyectar tener dentro de 5 años, si nos proyectamos hacia el final del gobierno? ¿Cómo visualizan ustedes en este momento el país para el próximo quinquenio? Sí, yo creo que hay dos escenarios, ¿no? Un escenario con asamblea constituyente y un escenario sin asamblea constituyente, ¿no? En el escenario con asamblea constituyente, las inversiones lamentablemente se van a retraer. En este caso vamos a tener menos crecimiento económico y por ende menos generación de empleo, ¿no? Y entonces posiblemente vamos a estar creciendo a tasas muy bajas, de 2-3%. Y hay que tener en cuenta que esas tasas de crecimiento para un país que ha retrocedido 10 años con índice de pobreza, la verdad que sería muy malo, ¿no? El nivel de presión social que habría por no tener suficientes ingresos y generación de empleo sería muy duro para la gente, ¿no? Y tener en cuenta que eso, comparado con un mundo que está creciendo este año, el mundo va a estar creciendo 6-7% post pandemia, ¿no? Sería pues de las primeras veces, los primeros años que Perú crecería por debajo del promedio mundial, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Y eso básicamente es por esta retracción de la inversión, ¿no? Y depende de a dónde nos lleve este modelo, ¿no? A dónde vaya esa asamblea constituyente, si esa asamblea constituyente va a ser a la boliviana, a la venezolana, a la qué, ¿no? Entonces, porque son los modelos que estamos viendo, o sea, son los presidentes que están visitando, con quienes se están reuniendo, mayormente el presidente Castillo y el señor Cerrón. Entonces creo que hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos de ir en esa dirección, ¿no? La economía venezolana, lamentablemente, y por esa razón tenemos el nivel de migración, ha decrecido 75% en los últimos 20 años. El tamaño era 1 y ahora es la 4ª parte, ¿no? Y eso es lo que origina que la gente tenga que emigrar. Y no es que quiera meter miedo, eso es la realidad, eso es lo que ha pasado, ¿no? Y en el modelo boliviano, lamentablemente, los índices de desarrollo humano, cifras oficiales del PNUD, es que están en el puesto 117 aproximadamente, mientras que en el Perú está en el puesto 75-76. Pues nosotros vamos a mirar hacia Bolivia, o podríamos mirar hacia qué hizo Corea del Sur, un país de izquierda, ¿no? Con gobierno de izquierda, pero que ha logrado en los años 70, tenía los mismos índices de desarrollo y de PBI per cápita que el Perú, y logró desarrollarse y ser una potencia mundial como es hoy, basado en una economía abierta. Hoy en día es un gobierno de izquierda que habla de innovación e inclusión, ¿no? Y con eso acabar con la corrupción. O, sin ir tan lejos, mirar a Uruguay, donde ha habido alternancia de gobiernos de izquierda, pero izquierdas modernas, ¿no? En donde la diferencia ha sido que no ha habido asamblea constituyente, pero que se han logrado dirigir los recursos que trae la inversión privada y han estado muy abiertos a ellos para ayudar a tener los avances en el área social que eran necesarios. Entonces creo que tenemos que mirar a los modelos correctos, ¿no? Y creo que en este caso la población es quien finalmente tiene el poder de decidir hacia dónde queremos ir cuando sea el momento, ¿no? Perfecto. Entonces, podemos concluir de alguna manera de la conversación que, como confío en lo que están buscando, es reglas claras, ¿no? Eso es, la inversión necesita tener claridad para poder apostar, digamos, una cantidad de dinero, y que no necesariamente las decisiones que se toman tienen base política, porque muchos pueden, politizando el tema, ven a Confío como un actor político, y no necesariamente las decisiones se toman en el empresariado por factores políticos, que eso es algo
y quizás no está terminando de quedar totalmente claro para muchísima gente. Ven a Confiel como si fuera un partido político más, el partido de los empresarios, digamos. Y entiendo que no es así de esa conversación. Muy alejado de la verdad, ¿no? Lo que nosotros buscamos y queremos y agrupamos a gremios, dentro de estos gremios, a empresas grandes, medianas y pequeñas. Inclusive tenemos un gremio de la pequeña y la mediana empresa, la Región Pyme Perú. Lo que nosotros buscamos son las condiciones para poder seguir emprendiendo, invirtiendo, generando empleo y creciendo, y con eso traer desarrollo y bienestar. Eso es lo que nosotros promovemos y esto es lo que queremos defender. El Perú es un país de empresarios en general, y empresarios el grande, el mediano, el chico, empresarios el que tiene la pequeña parcela, el que tiene algunas cabezas de ganado, en donde tiene que invertir para producir y vender algo, ¿no? Y lo que nosotros esperamos es que ese empuje y esa característica tan innata y natural que tiene el país no se pierda, y que se pueda seguir invirtiendo, generando empleo y creciendo y generando los recursos que se puedan direccionar mejor, de una manera más eficiente, a cerrar las brechas. Han estado mirando mucho a los empresarios, acusando a las élites, pero no han visto que el principal problema no ha sido la generación de recursos, que es por el pago de impuestos que se generan de la actividad económica, sino cómo se han aplicado esos recursos, ¿no? En la descentralización, en los gobiernos regionales, donde lamentablemente ha habido también muchísima corrupción. Entonces, creo que es muy importante y es obviamente una responsabilidad importante la que tienen los medios y la opinión pública, el poder apuntar a donde están los problemas, ¿no? Y en realidad los recursos han estado ahí, todos los años han estado regresando en promedio 40% de los presupuestos regionales, y cuando se aplican sobre todo en gasto corriente y no inversión pública de calidad que genera los servicios que la población requiere, ¿no? Entonces tenemos que hacer un mejor trabajo todos, no hay duda que tenemos que mejorar, pero tenemos que apuntar a cuáles son los motivos correctos. La Constitución no es el problema de la salud y de la educación, ¿no? Y de la falta de agua, ¿no? Es la capacidad que hemos tenido de ejecutar los proyectos y evitar que hayan actos de corrupción para poder atender esas necesidades de una manera efectiva, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante reconocer eso. Muy bien, señor Caipo, muchísimas gracias. Ha quedado bastante claro. Y bueno, nosotros en gestión vamos precisamente por ese camino, a tratar de tocar los problemas de fondo del país que se tienen que solucionar, y no ir básicamente por temas que puedan parecer que se solucionan y realmente no necesariamente lo son. Entonces, muchísimas gracias, señor Caipo, por este tiempo, amigos de gestión. Muchas gracias. Al final de la entrevista, muchísimas gracias.